Él además es pastor, también es miembro fundador y de la comisión directiva del Redeco. Él ya seguramente va a contar algo más. Estuvimos juntos en la OEA, cuando viajamos, que contaba en la introducción, viajamos juntos, una delegación de argentinos, y entre ellos estaba el doctor Grosso. También nos contaba que lo están llamando a dar conferencias en distintos lugares de la provincia y del país. En los próximos días va a estar en la ciudad de Posadas, en Misiones. Así que todo esto que estamos escuchando acá, aprovechémoslo, porque lo están pidiendo de muchos lugares del país. Así que lo recibimos al doctor con un aplauso y agradecemos que haya venido desde la ciudad de Córdoba para estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Estas son noches, ¿verdad? Sí. Bueno, un placer estar aquí con gente que considero amigos, porque estamos en el mismo camino y en la misma lucha, ¿no? Que es llevar la verdad. Y la verdad es una sola. Claro que tiene varias interpretaciones. Decía recién el doctor, médico, estamos los abogados, bueno, en Córdoba le llaman la docta, ¿no? Todos somos doctores, aunque en realidad el título es de abogado. Doctor es cuando uno hace un posgrado y demás, ¿verdad? Así que esa es la realidad. Pero nosotros entendemos como abogados que siempre una ley o una interpretación de una ley tiene dos bibliotecas, ¿no? Los que lo ven de una manera, los que lo ven de la otra. Y entonces por eso hay tantos juicios, porque si no sería muy sencillo. La ley dice una cosa y si tiene que cumplir, y que no la cumple está fuera de la ley, entonces no haría falta. Pero como hay distintas interpretaciones, entonces en esto estamos en un estado democrático. Argentina es una república, tiene división de poderes, tenemos la dicha de estar en democracia, y gracias a esa democracia que funcionó de muy buena manera, hoy no tenemos ley de aborto en la República Argentina. Digo que funcionó de muy buena manera porque el pueblo se movilizó, y democracia es gobierno del pueblo. Gracia, gobierno, pueblo, democracia. Entonces, no hemos sabido utilizar esto, y muchas veces no se nos ha permitido utilizar esta herramienta, que es la del voto, la de peticionar a las autoridades. Tenemos una constitución maravillosa, una constitución que permite vivir en paz y saber que si una ley se vota, luego hay que respetarla. El problema es que muchas de estas leyes o muchas de estas decisiones que se toman en cuanto a estas cuestiones nuevas que muchos recién ahora se están desayunando, que existe ya hace muchas décadas, que es la ideología de género, menos acá en Argentina, pero no vengo a hacer política ni mucho menos, aunque una de las cosas que nos dijeron es que este año sí me he involucrado en política, porque entiendo de que algo tenemos que hacer. Y son los políticos, son los que llegan a lugares elegidos justamente por el pueblo, los que pueden definir las leyes. Entonces hay leyes que tienen que ser derogadas, eso estoy totalmente de acuerdo, estoy convencido. Así como en algún tiempo hubo grandes hombres que lucharon y hasta dieron su vida por derogar la ley de esclavitud, por ejemplo, ¿no? O los apartheid, aunque fueran convencionales como hubo en Estados Unidos. Hago toda esta introducción para que ustedes conozcan quién está hablando. Soy padre de 5 hijos, los amo entrañablemente. Mi esposa me dijo 45.000 veces: tened cuidado con lo que vayas a decir. Y voy a tener cuidado con lo que voy a decir, pero voy a decir lo que tengo que decir, ¿verdad? Porque, entre otras cosas, ya me presentaron como pastor, y es un privilegio ser pastor. Pastor es aquel que transmite la palabra de Dios y se preocupa por la gente que lo llama pastor, para que esté bien y para que sus hijos estén bien. Y como creo fervientemente que hay una ley que está por sobre todas las otras leyes, que se llama la palabra de Dios, que tiene muchos más de 2000 años en el caso de Jesucristo y los apóstoles, pero 5 o 6000 años. Entonces, si vamos a hablar de derecho, hablemos de derecho en serio, ¿verdad? Hay una ley supranacional
y mucho más antiguas que todas estas leyes de ideología de género y demás que nacieron recién o fueron pergeñadas a partir de la década del 60, como se dijo, por otras situaciones. Pero para que ustedes conozcan, Rockefeller y toda esta gente que son de ultraderecha usan a gente de ultraizquierda para llevar adelante las necesidades que ellos tienen económicas de población mundial. ¿Saben por qué es todo esto? Porque hay que reducir la población mundial. Hay que reducir la tasa de natalidad. Léalo, no lo digo yo, me sumo a lo que decía el doctor Cardoso, no lo digo yo, lo dicen los documentos de la ONU, los documentos de la OEA, los documentos del Fondo Monetario Internacional. Investiguen un poquito y van a decir que es prioritario reducir la tasa de natalidad, y especialmente en los países más pobres como Argentina, porque ¿saben qué? El mejor pobre es el que no nace. Bueno, con esta introducción, que espero que no haya ofendido a mi esposa, que me dijo que no diga cosas que no voy a decir, voy a tratar de ser breve. La hora ha avanzado. Tenía unas cuestiones aquí en la tablet que las podía ver mucho mejor, pero se ve que como la tecnología todavía no es mi fuerte, algo borré, pero no importa porque lo tengo en el celular, que es más chiquito, y lo tenemos también en la planilla. Trataré de no ser extenso y mucho menos que sea aburrida la situación, pero ahí tenemos ideología de género, ¿verdad? Y todo esto, PowerPoint, creo que ese sería el nombre correcto, me lo hizo mi hija. Trabajo mucho con mis hijos, hablamos mucho con nuestros hijos, porque encima damos escuela para padres, o sea que si no lo hacemos somos malos maestros, tenemos que empezar en casa. Aunque a veces se nos queman los libros, les confieso, pero hay alguien superior que nos ayuda cuando se nos queman los libros. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, y ella ha puesto las imágenes, además yo realmente las vi ahora antes de pasar. Qué bueno cuando nuestros hijos interpretan lo que nosotros enseñamos. Ahora, en una sociedad donde niños sean educados por personas que no sean como fuimos educados nosotros, ¿qué van a dar esos hijos? Los que reciben de quiénes? Los que están educando. ¿Se entiende, no? No estoy diciendo nada incorrecto hasta ahora. Perfecto, vamos con la próxima. Marco legal, inconstitucionalidad. Estas leyes que fomentan todas estas cosas tienen un marco legal que, aunque sea legal, puede ser ilegítimo. Hemos tenido leyes inconstitucionales en Argentina. Por ejemplo, ¿a cuántos le quedó dinero en el corralito? No sé, nadie tenía plata ahora, ¿no? No sé si ya prescribió, o sea que la FIP no los va a agarrar por más que digan ahora que sí. A mí me agarró no mucho, pero lo poco que tenía. El corralito fue una ley, incluso fue tendría que ser como una resolución del Banco Central donde los bancos estaban autorizados a no devolverle los dólares que la gente había depositado. ¿Es legal o no es legal eso? Es legal, pero estaba amparado por un organismo que dictó esa resolución, ¿verdad? Que era el banco. Pero nosotros los abogados ahí acudimos, yo me acuerdo que tuve muchos juicios, o juicios de amparo contra el Estado Nacional para que se le devolvieran los dineros que se le habían retenido. ¿Saben por qué? Porque hay algo que es superior a todo en cuanto a estas cuestiones patrimoniales, que es el derecho a la propiedad privada. ¿Está bien? Bueno, ni pensaba hablar de esto, pero vuelvo a decir, siempre hay uno que... Entonces eso me da la pauta de que hay cosas que por más que hoy tengamos un señor ministro de Educación al que fuimos a ver todas las religiones de Córdoba, todos, hasta los musulmanes, los fuimos a ver. Yo estuve en esa reunión y le dijimos, señor ministro, señora provincial, no hablen de estas cosas porque a nosotros nos afecta, porque nosotros creemos en esto. Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Y eso sí es ley, porque es el preámbulo de la Constitución Nacional. Y no se ha invocado ni a Dios, ni a la razón, ni a la justicia. Ordenamos, decretamos y establecemos para la Constitución, esta Constitución para la Nación Argentina. Entonces ahí le dijimos, espero que te pase. Nosotros, amparados en todas estas leyes, como la Carta Magna lo indica en el artículo 14, nos gozamos de los siguientes derechos, por ejemplo, de publicar nuestras ideas por la prensa sin censura previa, de profesar libremente nuestro culto, de enseñar y de aprender. Entonces, si estamos amparados por la Constitución a enseñar y aprender ¿qué? Lo que nosotros creemos y lo que es científico. ¿Está bien? Entonces, que se le enseñe a nuestros hijos, quiero ir sentando bases de mi posición, no significa que sean las de todos,
pero sé que me avala mi pastor y me avala esa reunión donde estaba el arzobispo de Córdoba, donde estaba el pastor Carlos Velar, y otros pastores más, médicos, estaba el representante de la comunidad judía de Córdoba, el rabino y, como les digo, el imán, y todos coincidíamos. Nosotros no queremos que se le dé ideología de género en la educación sexual a nuestros hijos. Denle educación sexual. ¿Para qué? Para evitar los abusos. Porque, ¿saben qué? Hay muchos abusos en Argentina. Muchos. Y eso es una tragedia. Entonces, cuando yo a los hijos y a mis hijos y en la escuela la maestra, una señora maestra que nació señora y sigue siendo señora, le dice que ella tiene partes íntimas, la niña, y partes íntimas del niño, las cuales no pueden ser tocadas por nadie, donde hay partes privadas y partes íntimas, eso para mí ya es educación sexual, ¿verdad? Y cuando se habla de que un niño también no puede ser avasallado en su inocencia. No sé usted, pero yo tengo 5 hijos, nacidos en este último tiempo, tengo de distintas edades, y con la gran mayoría, gracias a Dios, no pasé hasta la adolescencia, el tema que empezaron a entender y a tener esas hormonas que estaban viendo a ver hacia dónde se ubicaban. Y también hemos tenido que tratar, y bueno, pero si me gusta una chica y esto y el otro, y miren, ya están casados, todo de novio, ¿no? Porque puede haber conflictos, nosotros lo sabemos eso, pero digo, para que entendamos que no todo lo que se nos dice es lo que funciona. Aparte podemos hablar de lo que sabemos como hijos. ¿Cuántos hijos, pastor, ustedes? 5 también. Y así cada uno de nosotros. Pero porque son elecciones que se deben tomar en la edad adulta, no que les tienen que enseñar, como pasó ahora, hace unos días, creo que en el barrio de Aeronáutico, en la ciudad de Córdoba, donde se les pasó un videíto donde una abuela estaba hablando y le estaba enseñando cómo había una erección, cómo después de esa erección se le penetraba a la niña y todo eso, ¿no? Sería el fallo del Ministerio de Salud, que es del Ministerio de Educación. Es más grave todavía. Y otra cosa que no se tiene en cuenta es el profesional que lo dicta, que eso es más grave aún, porque se pone en manos de gente que no está preparada para dar estos temas, claro, como esto tan importante como es el tema de sexualidad. Por eso es interesante lo que dice allí. Fue dado por una docente que bajó el material del Ministerio de Educación. Nos dijeron que no nos iban a enseñar sin que nosotros pudiéramos supervisar. Pero quiero avanzar. Estos son los hechos fácticos, ¿no? Cuando uno elabora una demanda, desarrolla los hechos fácticos, es decir, la parte fáctica, los hechos. Pero vamos a ver qué dice en cuanto al derecho, la ley. Pero lamentablemente los padres sorprendidos se enteraron porque los niños están robando la inocencia. 8 y 9 años tenían esos. No tienen edad para saber, porque ni siquiera están menstruando algunos. Algunos no saben lo que es una eyaculación, ¿verdad? Entonces, les decía, he visto muy cerca a niños de 10 años contaminados por la pornografía, cómo después sufren esas piernas. Pero mal, porque no es la edad apropiada. Que no le enseñen esas cosas a nuestros hijos. Eso es lo que a mí me está hoy haciendo que pueda reaccionar ante todo esto de una manera. Y además nos dijeron, no es ideología, es perspectiva de género. ¿Qué perspectiva de género? Los chicos ni sabían que existían las relaciones sexuales de esa manera. Un chico no sabe esa edad, no lo sabe, salvo que se le imponga, se le muestre. Están para otras cosas. ¿Está bien? Inocencia robada, ¿suena? La verdad que duele. Bueno, la cuestión es que, sigamos con la otra. Nuestra Constitución entonces establece la jerarquía constitucional de los pactos y convenciones. El artículo 75 dice que corresponde al Congreso aprobar o desechar, en el inciso 22, aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales como la OEA, la ONU, etc. y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. ¿Está bien? Jerarquía superior a las leyes. Hago hincapié en esto porque la ley de educación sexual contraviene muchas de las leyes o muchos de los tratados a los cuales la Constitución dice que tienen jerarquía superior a ella. Entonces sería inconstitucional. ¿Está bien? Bien, sigamos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todas estas declaraciones vienen después de la posguerra. La guerra, la última guerra mundial, se hizo contra una gran ideología, la ideología nazi, donde se creía en una raza superior, ¿verdad? Ninguna base científica, pero llegó a
al mundo al borde de la catástrofe final, la guerra mundial, ¿sí o no? Era la ideología nazi contra los aliados. ¿Es ciencia eso? Es historia, ¿verdad? ¿Puede ser refutado eso? No. Sucedió, está en los libros, está en los análisis. Hubo 6 millones de judíos que fueron masacrados en campos de concentración, judíos y no judíos, personas que no pensaban igual a ellos, o que no eran de la raza superior, que fueron hechos jabón y otro tipo de cosas, ¿verdad? Cuidado con las ideologías, aunque se nos digan que son perspectivas. Nos dijeron el ministro en esa reunión que era una perspectiva, es una ideología. Dice el artículo 12, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias. ¿Sí? El artículo 18 de esta misma Declaración de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho, a la cual la Argentina adhiere, ¿no? Tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, lo cual está muy bien, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Creo que se entiende bien, ¿no? Podemos decir que somos cristianos y no tenemos que ser menospreciados y mucho menos avasallados en nuestros derechos por decirlo y por tratar de que en nuestras escuelas no le enseñen cosas distintas a nuestra religión, que vuelvo a decir, tiene una ley escrita, la ley mosaica, que data de más de 5.000 años. No hay otra ley que sea anterior a esa de las que hoy se están aplicando. Sigamos. Todo individuo tiene derecho entonces a la libertad de opinión y de expresión, y este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión, cosa que hoy no está pasando porque se habla de discriminación, ¿no? Que cada vez que nosotros hablamos contra los movimientos LGTB o las cuestiones que tienen que ver con ideología de género, se habla que nos están discriminando. Sin embargo, vuelvo a repetir, en una constitución que data del año 1853, en una formación de nuestra Argentina y nuestra argentinidad que data ya más de 200 años, allá por el 1810, siempre se creyó en lo que nosotros creemos. Sin embargo, una ley o dos leyes hacen que todos los que digamos que todo eso estaba bien, parece que estamos discriminando a los que adhieren a estas leyes que no tienen más de 12 años, en el caso de la ley de identidad de género, en el año 2016, en el año 2006, una ley nefasta, porque un niño a los 4 años puede amputarse los genitales y después le tienen que hacer todos esos bloqueos, todo lo que habló el doctor, porque es legal. No sé cuándo, yo no me enteré, la verdad, hago mi mea culpa, no me enteré, a mí no me pidieron opinión, no se hizo un debate como en el caso del aborto, ¿verdad? Entonces es una ley legítima. No sé por qué la votaron. Sí sé por qué la votaron, por intereses económicos. Porque si no se votaban ese tipo de leyes, no se aprobaban créditos para nuestros padres. Bien, sigamos. Artículo 26 de la Declaración de Derechos Humanos. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Yo creo que si yo terminara mi exposición acá, nos vamos todos y empezamos a entablar acciones de inconstitucionalidad. Y creo que si llegamos a los tribunales algo va a pasar, ¿verdad? Pero vamos a andar un poquito más, no los voy a dejar ir tan rápido. He venido hasta acá, no. Ahora se la aguanto. Vamos con la que sigue. La imposición de las leyes de adoctrinamiento, porque es adoctrinamiento. En las escuelas, junto con la pérdida de potestad de los padres sobre sus propios hijos, añadido a la merma de los derechos fundamentales de expresión y sumado al hecho de profesar ser cristianos que defienden la vida y la familia, nos coloca en punto de mira de la moderna Inquisición LGTB. Mire, si quieren formar los LGTB, QI, D, no sé cuántos más, porque hay como 112 géneros, ahora ha aparecido una chica que quiere ser gato, quieren que la noten como transgénero. Miren, que pongan transespecie. Que soliciten lo que quieran, mientras sean mayores de edad, ¿verdad? Les aparecerán varios Sergio y Sergio. Yo estoy pensando, tengo 52, a los 60 en una de esas me llamo Gerarda, me jubilan y me ahorro 5 años. Y estaría dentro, porque si me autopercibo a los 60 mujer, me tienen que... Espero no cambiar, pero puede pasar. Entonces, están pasando cosas que son hasta de cierta forma ridículas, ¿no?
Yo, por eso vuelvo a repetir, si yo me puedo sentar con una persona del grupo LGTB y no le voy a tener odio. No tengo odio. No lo discrimino por ser así. Sí me daría me malentonaría que a mi hijo Lucas de 10 años o un LGTB le diga que lo que él hace y cómo lo hace y le enseñe cómo lo hace, aún a cómo se puede, porque hay en algunos lugares que se enseñan ese tipo de cosas en otros países, cómo poder tener distintos tipos de relaciones sexuales a chicos de 10 11 años. Eso dijo el doctor, para no ser mental yo, pero dijo el doctor García Lorrio, con el cual yo estoy empezando mis primeros pasos también en política, porque es un partido que ha sido pro vida y nació pro vida y la verdad que adhiero a sus pensamientos, pero él dijo en esta misma ciudad que eso ya era corrupción de menores. Por eso ya le han sacado los diputados de los otros partidos, los legisladores, le han levantado allí como una especie de repudio legislativo. Bueno, sigamos. El poder que se otorga a estas organizaciones LGTB carece de precedente en nuestra democracia. Hemos tenido dictaduras aún dentro de democracia y dictaduras sin democracia en nuestro país, así que sabemos, algunos que hemos vivido algunos años, pero ningún partido político, sindicato, instituciones reconocidas por la Constitución, ha permitido o pretendido nunca que su ideología sea obligatoria para todos. Visibilización en los currículos escolares, ni que los escolares deban conocer y expresar positivamente sus postulados ideológicos, ni que se permita el acceso a todos los centros escolares de sus militantes para adoctrinar a los escolares en sus postulados. Y usted dirá, ¿y esto cómo lo sabe? Porque los chicos que van a la facultad nos dicen, nos acaban de sacar la bandera argentina, han puesto la bandera LGTB. Universidad de Córdoba, abril de este año tenemos las fotos. Y te van y te dicen, ahora, como va a haber una manifestación a favor del aborto, te cerraban la facultad y se tenían que ir todos. Si eso no es dictadura, si eso no es adoctrinamiento. Seguimos. Propuestas entonces que tenemos de acción desde el ámbito jurídico, y esto tiene que ver mucho con REDECO, la Red de Educadores Cristianos. Ahí estamos trabajando, soy asesor legal, pero hay médicos, hay docentes, hay representantes de los colegios, hay sociólogos, psicólogos, muchas docentes muy capacitadas que están trabajando para ayudar a los docentes que no lo quieren dar a esto, ¿verdad? Y entonces tenemos para estas acciones de la ESI un material para poder trabajar y tener por lo menos la primera introducción de nuestra oposición, ¿no? ¿Cuál es? Instruir a instituciones educativas sobre las posibilidades que tienen los colegios privados confesionales especialmente, pero también los docentes y padres, porque también puede haber docentes en las instituciones estatales de gestión pública, y entonces, bueno, ellos tendrán que hacer lo que dice el manual que baja del Ministerio de Educación, pero quiero decirte que hay algo que se llama objeción de conciencia. Ya te voy a decir dónde está, porque siempre tenemos que sostenerlo legalmente también. Entonces, ahí los docentes y padres que no están de acuerdo con enseñar parte del contenido difundido, porque el problema no es tan mala la ley 26.150, que es la ley de educación sexual, sino el material que se hizo. ¿Está bien? Siempre se avanza un poquito más. Ese es el problema, siempre un poquito más. Lo que le han hecho, ustedes vieron las láminas, no sé si lo han visto, está el material. Es decir, nada de lo que estamos hablando es un invento nuestro. Está el material, y si usted entra a la página del Ministerio de Educación de la Nación, dice, esta página está administrada por, no recuerdo el nombre, activista LGTB. Entonces, una persona que adhiere al LGTBI no va a enseñar otra cosa que lo que ellos creen, y está bien, pero que no lo hagan con nuestros hijos ni lo hagan masivamente. Entonces, ahí es donde radica parte del problema, ¿verdad? Claro, y menos con el Estado que es laico. Exactamente. Entonces, allí vemos el tema plasmado en la ley 26.743, que es la ley que yo le decía que permite que aún los niños puedan cambiar de sexo. No solamente en el documento, sino una readecuación de sexo a cargo del Estado de las obras sociales. Han avanzado mucho. Eso es ley, eso es ley. Es una ley nefasta, pero es ley. Sigamos. Se trabaja ahí en REDECO, que los invito si quieren ser parte, es una página que está en el Facebook, Red de Educadores Cristianos de Córdoba. Cuando decimos Córdoba no es ciudad, sino es toda la provincia.
se trabaja en tres ejes, ¿no? Establecimientos educativos públicos de gestión privada confesionales, que vendrían a ser unas escuelas cristianas o católicas, ¿no? Este material que yo les digo, que está en un manual, está aceptado por el Arzobispado de Córdoba y lo trabajan en los mismos colegios católicos. 360 colegios católicos hay en la provincia de Córdoba. Docentes de establecimientos educativos públicos de gestión estatal y padres en general. Se recomienda entonces en el A, ¿no? Los establecimientos educativos públicos de gestión privada confesional. O sea, todos los establecimientos educativos son públicos. Si usted paga la cuota de ese colegio y usted consciente con el ideario de esa escuela, usted lo manda, ¿no? Ya vamos a ver las fallas graves que ha tenido la implementación de acuerdo a la ley 26.105. Se recomienda que los colegios tengan actualizado su proyecto educativo institucional de acuerdo con su ideario, donde se indican los valores de la institución que la institución tiene y enseña. El ideario debería estar a disposición de los padres docentes para contar con su adhesión mediante consentimiento informado y colaboración. Eso yo les pedí que lo pusiéramos porque si yo mando a mi hijo a una determinada escuela, quiero que me digan cuál es el ideario, a ver si ellos están de acuerdo con la ideología de género, entre otras cosas, o cómo enseñarían educación sexual. Si están de acuerdo con lo que dice el Ministerio, más allá de que sería legal. ¿Se entiende? Esta propuesta tiene relación con el artículo 5 de la Ley Nacional 26.150, que dice, para el cumplimiento del Programa Nacional, este es el artículo que fue puesto para salvaguardar todo lo que hoy estamos luchando. Para el cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Más claro, imposible. Si a vos no te invitaron a una reunión y no te dijeron que ahora el ideario iba a permitir esto, si se le da, es ilegal. ¿Está bien? Por eso tenemos una nota donde eso lo expresamos y usted lo puede presentar. Mire, la nota no será, es muy perfectible, hay cosas para hacer, pero es un primer paso, que te firmen la nota. Quizás se lo sigan dando, bueno, iremos con un recurso. Y ya hay también un amparo que ya les voy a estar contando cómo va. Sí, sí, hay una copia, tenemos ahí en Redeco, y si no, yo después les paso el manual para que ustedes saquen copia. Es la que está, hay una para los padres y otra para los docentes. Acá está la de los padres. No, deberían estar los dos. Si tenés ese manual están las dos, ¿eh? Hay una para padres al final y No, pero digo, hemos sacado copia para darle sí. Solamente de la de los padres. Bien, si hay algún docente, pueden pedir después la copia de los docentes. ¿Está bien? Perfecto. Se recomienda, esta ya está, ¿no? Vamos con la otra. La otra, ¿no? Docentes de establecimientos educativos públicos de gestión estatal. Hicimos 2 talleres docentes donde vinieron más o menos entre los dos cerca de 200 docentes, muchos de ellos de las escuelas, muchos de las escuelas privadas, de las escuelas públicas, y hay mucha oposición porque va el gremio. Bueno, el gremio en Córdoba, la UPC, hizo un acto donde estaban todos de verde. Y salieron los docentes en gran manera diciendo, si nosotros no somos pro aborto. 4 o 5 dirigentes sean pro aborto no significa, no representan a todos los docentes involucrados en la UPC. Tuvieron que volver atrás y darle lugar también después a los pro vida que hicieron su acto. ¿Está bien? Pero es que si no reclamamos, la Constitución dice que tenemos derecho a reclamar a nuestras autoridades. Si no reclamamos, y bueno, será el derecho de que... Acá en la democracia es el derecho de la mayoría, pero si no reclamamos una mayoría silenciosa, nadie sabe que existe. Y si existe, nadie le hace caso. Por eso con el aborto pasó lo que pasó. Bien, en el caso de los docentes de escuelas públicas, miren, nosotros tenemos el caso de colegios muy grandes, muy tradicionales de Córdoba, que tenemos gente de nuestra iglesia que está como directora, son directores. Han sufrido persecución y demás, pero gracias a Dios están pudiendo evitar que salgan todas estas cosas tan terribles. Porque ese videito que le pasaron a los chicos, hoy quizás logren que en esa escuela o en otros lugares no se le pase, pero la imagen, ¿cuánto tiempo les va a dar vuelta? Una imagen de ese tipo puede generarte una... yo hice un estudio una vez con gente muy especializada en el tema y puede durarte muchos años, muchos. Y a veces para toda la vida, como dice el doctor. No quería decir tiempo, pero 20 años por lo menos hay imágenes que no se te borran. No, pero quedan en el inconsciente. Y quedan en el inconsciente. Porque son necesidades básicas del ser humano. La necesidad sexual es una necesidad básica del ser humano.
¿verdad? Quizás un día vos comiste algo rico, lo dijo el doctor también en cuanto a la gastronomía, ¿verdad? Y quizás no lo vuelvas a comer por mucho tiempo, pero si te gustó, cuando lo vuelvas a comer, seguramente te va a gustar. ¿Se entiende o no? ¿Verdad? Con los aumentos de la carne no pasa que uno pasa de eso mucho más. Bien. La ley 26.150 en su artículo 2 dice: créase el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Ciencia y tecnología, que me demuestre si lo que ellos están enseñando tiene ciencia o tiene algo que ver con la tecnología. Con la finalidad de cumplir en los establecimientos educativos referidos en el artículo primero las disposiciones específicas de la ley 25.673, que era la ley de salud sexual y reproducción responsable. Sigamos. El artículo 7, en realidad, ahí se agrandó el cerito. La definición de los lineamientos curriculares básicos para la educación sexual integral será asesorada por una comisión interdisciplinaria de especialistas en la temática, convocada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología con los propósitos de elaborar documentos, etcétera, etcétera, de acuerdo a otras experiencias que ya venían realizando en distintos organismos como la ciudad o distintos estamentos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? El problema es que debería haber estado la participación activa de los padres de familia y docentes, porque dice la ley, lo leímos primero y lo vamos a ver ahora en la Constitución de Córdoba, ¿cuál es el agente natural de educación? La familia. Y es ley. Es ley, si vamos a hablar de ley. No, aparte que es lo normal. Sigamos. No lo hubo. De hecho, vuelvo a repetir, el sellito, dentro de quienes avalan el manual, está el grupo LGTB. Entonces vuelvo a repetir, si está el grupo LGTB, van a enseñar lo que ellos creen que es correcto. Bien, el decreto nacional que reglamenta la ley esta de salud sexual y procreación responsable, dice: se respetará el derecho de los objetores de conciencia a ser exceptuados de su participación. Esto era en la parte médica, ¿verdad? Pero lo tomamos como una cuestión. Si la ley de educación sexual va en consonancia con la ley esta de salud sexual y procreación responsable, y había objetores de conciencia, también tendría que haberlo en la parte de la educación. Pero vamos a ahondar un poquito más. Y esta es la parte que se me borró del iPad, pero la tengo acá. El artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la cual también adhiere la República Argentina, y por el artículo 75, inciso 22, es superior a las leyes, dice que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, conservarlas, o cambiar de religión o de creencias. Vieron que leímos uno parecido hace un rato, ¿no? Así como la que era el de la Convención de Derechos Humanos. Esta es americana. Dice: así como la libertad de profesar y divulgar su religión o su creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o creencias. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública, o los derechos o libertades de los demás. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. ¿Está bien? Entonces de aquí nace toda la cuestión de la objeción de conciencia. Por eso los docentes pueden objetar, enseñar esto. ¿Saben por qué? Porque incluso se está violando la propia Constitución Nacional. Ellos nos han discriminado a nosotros. Quienes aprobaron estas leyes nos discriminaron a nosotros, ¿verdad? Porque si le enseñan biología, anatomía, que le enseñen todas estas cuestiones, ¿verdad? Pero no ideología o perspectiva, que no es científica. ¿Está bien? Por eso no se trata de estar en contra de alguien, sino que estamos a favor de lo que siempre existió. Entonces acuérdense el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que está en concordancia con el artículo 14 y 19 de la Constitución y los artículos allí también de la Convención de Derechos Humanos Internacional. El artículo
12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, al cual adhiere entonces la legislación de nuestro país, dice en sus primeros 2 incisos. Sigamos. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar. Bueno, es prácticamente lo mismo, ¿no? Y dice, tanto en público como en privado, o sea que si lo manifestamos en público tampoco tenemos que ser menoscabados, ni por eso decir que estamos siendo discriminatorios, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. Sigamos. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o adoptar la religión o las creencias de su religión. Mi religión dice varón y hembra los creó. Y mi religión dice, según la Biblia, que es la misma de los católicos, la misma de los mormones, dice que se unirá un hombre y una mujer y serán uno solo y tendrán hijos. ¿No dice eso? Entonces, si a mí me enseñan otra cosa, está en contra, me están discriminando a mí. Y están discriminando una ley que tiene más de 5.000 años, vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, ahí dice, en el inciso 4, expresa que los Estados partes en el presente pacto se comprometen ¿qué? A respetar ¿qué? La libertad de los padres. La libertad de los padres. Y en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones. ¿Está bien? O sea, los pactos internacionales que son superiores a las leyes nos avalan siempre. La Constitución misma, ¿no? Complementariamente, el artículo 19 dice nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho completa la libertad de buscar, recibir información e ideas sin consideración de fronteras, ya sea oralmente por escrito o por cualquier otro procedimiento, ¿no? Poder estar informados. Vamos a ver la Constitución de nuestra provincia de Córdoba. La Constitución de la provincia de Córdoba no tiene más de 25 o 30 años. Es nueva. O sea, es post-nacimiento de esta ideología, ¿no? O sea que nació cuando ya esta ideología ya estaba en muchos lugares del mundo. Sin embargo, nuestra Constitución habla de libertad religiosa y de conciencia. Acuérdense esto de la opresión y la libertad de conciencia. Artículo 5. Son inviolables en el territorio de la provincia, que ustedes están dentro de la provincia, aunque a veces dicen que son el Imperio del Sur, pero en este caso les conviene decir que son de la provincia de Córdoba. Hago un paréntesis con... ¿Hay alguien de... ¿Cómo es? ¿Estudiante de Río Cuarto acá? ¿Sí? Ah. No, pues yo soy de Racing de Córdoba, pero que les vaya bien, pero menos contra nosotros. Bueno, dice... Nos tocan la misma zona, los que no saben, nos tocan jugar este campeonato. Dice, son inviolables en el territorio de la provincia de la libertad religiosa en toda su amplitud y la libertad de conciencia. Su ejercicio queda sujeto a las prescripciones de la moral y del orden público. Nadie puede ser obligado a declarar la religión que profesa, ¿no? Sigamos. Es muy amplia nuestra Constitución. Todas las personas en la provincia gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. A la vida, desde la concepción. Miren lo que es nuestra Constitución. A la vida, desde la concepción. A la salud, a la integridad psicofísica y moral, a la seguridad personal, al honor, a la intimidad, a la propia imagen, a la intimidad. A nuestros hijos le están robando intimidad. ¿Comprar? Una Constitución. Ah, sí. Pero gracias a Dios nuestros senadores dentro de todo estuvieron bastante bien con el tema del aborto, así que esperemos que cuando vaya ahí... No los de Córdoba. Ah, no. Por eso digo que no le consiguieron. No. Acuérdense cuando vayan a votar. Sí. Bueno, más si yo saco en alguna lista. Sigamos. No tengo que hacer proselitismo. A la libertad e igualdad de oportunidades, a aprender y enseñar a la libertad intelectual, investigar, a la creación artística, bueno, todo esto, ¿no? A la libertad de culto y a la profesión religiosa o ideológica. Sigamos. A elegir y ejercer su profesión, oficio de empleo, constituir una familia. Acuérdense que decía dentro de las cuestiones que están, porque ideología no puedo yo llevar a la escuela, pero sí plantearla abiertamente, no hay problema, fuera de los ámbitos escolares. A constituir una familia, a asociarse, reunirse, bueno, sigamos, a peticionar ante las autoridades, a comunicarse, a expresarse e informarse. Sigamos. El artículo 61, que habla de la educación en la Constitución provincial, dice la finalidad de la educación es la formación integral, armoniosa y permanente de la persona, con la participación crítica, reflexiva y crítica del educando,
que le permite elaborar su escala de valores, tendiente a cumplir con su realización personal, su destino trascendente, su inserción en la vida sociocultural y en el mundo laboral, para la conformación de una sociedad democrática, justa y solidaria. Sí. El 62. La política educativa provincial se ajusta a los siguientes principios y lineamientos. Inciso 2. Garantizar el derecho de aprender y de enseñar. Reconocer a la familia como agente natural y primario de educación y la función educativa de la comunidad. Si ustedes se graban, tenemos una constitución fantástica. Seríamos nosotros, Dios hoy nos está llamando a decir, che, yo les vengo preparando todo esto. Ustedes no fueron los que lo hicieron. Fuimos parte. Pero así como no nos dimos cuenta de esas leyes nefastas, tampoco teníamos tanto conocimiento de estas leyes tan bien hechas y tan estructuralmente armados para defender los derechos, especialmente de los más vulnerables que son nuestros hijos, ¿no? Entonces, reconocer a la familia como agente natural y primario de educación y la función educativa de la comunidad. ¿Sí? Asegurar el carácter gratuito, asistencial y exento de dogmatismos de la educación pública estatal. Ideología de género y dogmatismo. Si nosotros estuviéramos enseñando la religión evangélica, también sería un dogmatismo. ¿Está bien? Porque no podemos probar que el Espíritu Santo embarazó a María. No podemos probar que Jesús resucitó. Lo podemos probar porque está en nuestros corazones. Pero hay corazones que no lo saben. ¿Está bien? Eso es un dogmatismo. ¿Verdad? Entonces no podemos probar que una persona se autopercibe de la nada otra cosa. Y además están insultando nuestra fe, porque nuestro Dios no se equivoca. Cuando Dios asignó el sexo en el momento de la concepción, como le explicó el doctor, no se equivocó, era hombre. Y no se equivocó, era mujer. Y de acá a 5.000 años le van a hacer un análisis y va a figurar que un hombre o una mujer. ¿Está bien? Entonces miren la certeza que te dicen: los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal. Es más, dejan abierto educación religiosa o moral según sus convicciones. La educación moral que se le está dando en educación sexual atenta a nuestras convicciones. O sea que es inconstitucional. Artículo 63. El Estado provincial organiza, y no me acuerdo qué dice ahí, fiscaliza, muy bien. El sistema educativo en todos los niveles. Los centros de enseñanza son comunidades educativas cuya acción está ligada a la práctica democrática y a la participación de sus integrantes. ¿Sabe quién integra la comunidad educativa? Los padres. Si a ustedes no lo citaron y ustedes no aprobaron, lo que se le está dando es inconstitucional. ¿Está bien? Cierto. Estos artículos mencionados y tantos otros avalan la existencia del derecho a la expresión de conciencia, que puede aplicarse no solo a la educación, sino a la salud y otros. Lo importante es que el docente sepa que cuenta con este derecho y que no debe ser siquiera molestado por pensar diferente. Creo que eso está me faltaban los padres. Padres en general, se propone que envíen una nota, que la tenemos allí, para solicitar que sus hijos no se les enseñe contenido que va en contra del ideario familiar. ¿Está bien? Buenísimo. Y quiero comentarles que ya hay un amparo que fue iniciado por padres en Villa María. Y cuando les digo, a veces uno tiene que justificar, ¿no? Porque siempre se creyó que por muchos años que hacer política era pecado. Sería pecado ser abogado, sería pecado ser músico, sería pecado, ¿verdad? No es eso el pecado, el tema es lo que lo tomaron en ese lugar, ¿está bien? Lo confundieron y lo cambiaron. Pero, ¿saben quién? Gracias a Encuentro Vecinal del Portal de Belén, habrán oído hablar del Portal de Belén, hoy en Córdoba no tenemos vigente el protocolo de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al aborto. Por eso en Córdoba no se puede practicar aborto aunque una mujer diga que ha sido violada. ¿Está bien? Porque hay un amparo que fue presentado por el Portal de Belén con los abogados del Encuentro Vecinal y todavía no tiene resolución, desde el año 2012. Es bueno que sepamos la verdad en todos los aspectos. Y con respecto a la educación, también abogados, yo había estado hablando mucho con un joven abogado, es el que patrocina el amparo, también del Encuentro Vecinal, el caso Godoy contra Provincia de Córdoba, que la Cámara de Villa María no hizo lugar por una serie de artilugios procesales, pero allí la Cámara dice que los padres sí han intervenido. Ellos mismos dicen, y entonces
¿Cuál es la expresión de agravio? Se llama así cuando uno recurre a un fallo de un tribunal, se siente agraviado y ante la misma Cámara, entonces la Cámara lo elevó al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y dice, no, los padres intervinieron. Pero ¿cómo intervinieron si no hay ninguna prueba? O sea, se contradice porque dice, no, si los padres tuvieron la posibilidad de intervenir, aunque dicen que no lo hicieron, pero la ley autoriza a que lo mismo el Ministerio de Educación lo pueda hacer. Claro que autoriza que lo pueda hacer, pero primero había que pasar unos pasos que se olvidaron, ¿verdad? Pero la ley puede ser interpretada como se quiera, lamentablemente es así. Por eso hemos tenido presidentes que no están presos, hemos tenido personas que a la luz pública todos se sabían que eran responsables, sin embargo, el hermoso fallo lo declararon inocente, ¿sí o no? Porque puede ser interpretada la ley. No. Pero acá tenemos una ley muy clara y ahora estamos con este amparo esperando lo que va a resolver el Tribunal Superior. Pero suponiendo que resolviera en contra, y presentaremos otro y los iremos formalizando mejor y demás. Y como dijo el pastor, y organizaremos movidas en la calle y presentaremos en las escuelas, y si no te lo dan en la escuela mandaremos cartas documentos, iremos a los supervisores, molestaremos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo de la viejita esa que venía a molestar? Y el juez injusto dijo, pero no me molesta, ¿no? Bueno, espero que les haya podido servir. Traté de hacerlo lo más ameno posible, lo menos largo, y decirles que se puede. Tenemos, gracias a Dios, estamos en un sistema republicano de gobierno, podemos peticionar ante nuestras autoridades, se puede, no es costoso, podemos empezar varios amparos, los profesionales que se preparen y empecemos, tenemos Río Cuarto, Villa María, San Francisco, hasta el último rincón de gente que se está preocupando, porque acuérdense, en democracia gobierna el pueblo. Que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias, excelente, muy claro, mucho para pensar. Amén. Bueno, les agradecemos a Radio Vida que estuvieron transmitiendo en vivo, mucho trabajo, pero muy bueno. También agradecemos a ABA Producciones que estuvieron filmando. Esto va a ser subido a YouTube, así que después, si usted quiere el enlace, lo pueden pedir. Ah.